¿Qué es el Informe Tributario de Gestión que presenta SAT? Es un documento que trimestralmente nos presenta los principales resultados de la recaudación de ingresos por parte del gobierno federal y las actividades que se encomiendan a la institución. En 2020, SAT siguió recaudando con el ABC como eje rector. Esto quiere decir aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la elusión y la evasión fiscal y combatir la corrupción. Podemos observar que la recaudación tributaria fue 136.3 miles de millones de pesos mayor que las de 2019. En la primera parte del informe nos hablan sobre la situación de los ingresos tributarios y de la recaudación tributaria. En 2020, a pesar de la pandemia por COVID-19, se implementaron estrategias de cobro y fiscalización para sostener la recaudación tributaria. El informe nos dice que esto permitió que se recaudaran 3.338.9 mil millones de pesos, lo que implicó un aumento nominal de 136.3 miles de millones de pesos, lo que significa un 0.8 de crecimiento real. Según el informe, esto evitó el endeudamiento, también se traduce en finanzas públicas sanas y permitió cubrir gastos de salud y programas prioritarios. Como se observa en la tabla que nos presentan, se estimaba que los ingresos tributarios fueran de 14.5 con relación al PIB en 2020. En el ámbito internacional, se realizaron algunas evaluaciones al SAT por parte de organismos internacionales y de calificadoras. Estas evaluaciones reconocieron que la estrategia de recaudación tributaria permitió garantizar los recursos suficientes para el sector salud y para los programas sociales y prioritarios. La calificadora Fitch Ratings reconoció que los ingresos tributarios sobrepasaron las expectativas y las autoridades pudieron disminuir la contratación de deuda en 2020. El Fondo Monetario Internacional indicó en su evaluación que la respuesta fiscal del SAT ha sido positiva y un valor atípico comparada con los de otros países de América Latina y del G20. De los ingresos tributarios totales, el 85.1% correspondió a la recaudación primaria, mientras que el 14.9% restante a la recaudación secundaria. A la recaudación primaria se le conoce como el resultado del cumplimiento voluntario y puntual de las obligaciones fiscales. Por otro lado, a la recaudación secundaria se le conoce como el resultado de la intervención de la autoridad fiscal mediante acciones para aumentar la eficiencia recaudatoria. Del total de contribuyentes activos con obligaciones fiscales, tenemos que el 76% correspondió a sueldos y salarios, el 20% al resto de personas físicas, el 4% a las personas morales y el 0.02% a los grandes contribuyentes. En el caso de los grandes contribuyentes, retienen el IVA de los bienes y servicios que venden. También en 2020, la recaudación en los principales sectores económicos incrementó en términos nominales respecto al año 2019. En el caso de los servicios de apoyo a los negocios hubo una excepción, ya que con la crisis sanitaria por COVID-19 se vieron afectados sus ingresos y sus contribuciones. Existen regímenes en los que se clasifican a las personas morales y a las personas físicas de acuerdo con el tipo de actividad que desempeñen y el nivel de ingreso. Esto como se observa en la tabla que nos presenta el documento. Los regímenes que están asociados con las personas morales concentraron el 95.8% de la recaudación total. Dentro de estos, el régimen general de la Ley de Personas Morales contribuyó con el 85.1%. En 2020 se observó un crecimiento de 158.1 mil millones de pesos en los regímenes de las personas morales respecto al año 2019. Por otro lado, se observó un gran compromiso y solidaridad por parte de los contribuyentes en la crisis sanitaria, ya que en 2020 las contribuciones internas tuvieron un incremento de 7.1% en términos reales respecto a 2019. Esto compensó la baja actividad de comercio exterior, que tuvo una disminución contributiva de 13.6% en términos reales. En cuanto al indicador del costo de la recaudación, en 2020 el gasto del SAT representó 42 centavos por cada 100 pesos recaudados, 2 centavos menos que en el año anterior. Por último, la rentabilidad promedio de la fiscalización es el retorno que se obtiene por cada peso que se invierte en la fiscalización. En 2020 el indicador fue de 123.4 pesos por cada peso invertido. Esa es la rentabilidad más alta en un año desde que se tiene registro.
También en 2020 de la recaudación tributaria total se obtuvo que el 96.2% se concentró en los tres principales impuestos, en el ISR, el IVA y el IEPS, y se muestra con mayor detalle más adelante. En 2020 se recaudaron 1.762.9 mil millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta. De estos, el 97% fue por parte de personas morales. Con la información del cuadro 6 que nos presenta el informe, se puede observar que el 81.8% de la recaudación de las personas morales se concentró en 10 sectores. SAT encaminó el esfuerzo recaudatorio para poder obtener 496.2 mil millones de pesos de ingresos adicionales. Por cobranza coactiva y eficiencia se obtuvieron 110.4 mil millones de pesos, mientras que por estrategias de fiscalización se obtuvieron 385.8 mil millones de pesos. En cuanto a aumentar la eficiencia recaudatoria, se elaboró un programa de trabajo. Con el programa de vigilancia se lograron recaudar 56.1 mil millones de pesos. Con el programa de caídas recaudatorias se logró recaudar una cantidad de 28.5 mil millones de pesos. También se continuó con la implementación de un programa de trabajo que se enfocaba en promover el pago de los adeudos determinados con acciones persuasivas e invitaciones a la regularización. Por medio de este programa se recaudaron 25.9 mil millones de pesos en 2020. Para bajar la elusión y la evasión fiscal, SAT ha trabajado con eficacia para que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. En el cuadro 12 se puede observar que al considerar las cifras virtuales, se recaudaron 385.8 mil millones de pesos por actos de fiscalización. Este es el mayor monto que se ha recaudado para el periodo en la historia. Con la implementación de este programa de fiscalización anual para los grandes contribuyentes, se logró recaudar 216 mil millones de pesos, la cual también ha sido la cifra más alta desde que se tiene registro. En cuanto a la fiscalización a otros contribuyentes, la recaudación en 2020 ascendió a 119 mil millones de pesos. Y en 2020 se lograron recaudar 50.8 mil millones de pesos por fiscalización de comercio exterior. En cuanto a combatir la corrupción, se tuvo un registro de 49 denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos hacia 90 servidores públicos. Esto significó un incremento del 96% en el número de servidores públicos denunciados en el año 2019. Por otro lado, el SAT también denunció penalmente a 1.018 contribuyentes, de los cuales 514 fueron personas físicas y 504 personas morales. En 2020, la buena imagen del SAT en promedio se ubicó en 78%, mientras que la mala imagen se ubicó en 10%, como podemos observar en la gráfica. De la experiencia de los contribuyentes en 15 trámites y servicios que ofrece el SAT, el indicador de honestidad por experiencia de servicios en 2020 obtuvo una calificación promedio de 9.23. 9.7 los mejor evaluados fueron los trámites de obtención de contraseña, factura electrónica y la solicitud de certificado de sello digital. En la tercera sección se presentaron algunos resultados de la gestión de SAT en 2020, que se enfocó en fortalecer la operación recaudatoria a lo largo de los ciclos tributario y aduanero. También SAT implementó algunas acciones para mejorar la atención al contribuyente. En el tercer trimestre de 2020, debido a la alta demanda que se presentó, el SAT aumentó su capacidad de atención con todas las medidas de sanidad y sana distancia. Asimismo, se realizó la apertura del servicio sin cita de entrega de la cédula de identificación fiscal, la que también conocemos como RFC. Dentro de la facilitación de trámites vía remota se encuentra la actualización del servicio de verificación de facturas. Es una herramienta que le permite al contribuyente validar el registro de sus facturas, el estatus y también si su proveedor se encuentra en la lista definitiva de las empresas que facturan operaciones simuladas. Por otro lado, la plataforma SAT ID le permitió a los contribuyentes seguir generando y renovando sus contraseñas, así como renovar la firma electrónica a las personas físicas. Por otro lado, tenemos el sorteo del Buen Fin 2020. Esta es una actividad que se realiza desde el año 2013 con el fin de promover las actividades comerciales dentro de la economía formal. En 2020 se realizó la octava edición del sorteo del Buen Fin. En esta octava edición fueron premiadas una de cada 100 operaciones de compra, así como todos los pequeños y medianos comercios que participaron. Al cierre de 2020, el padrón de contribuyentes activos
presentó un aumento de 3% respecto al padrón registrado en 2019. Respecto al año 2019, el padrón de las personas morales fue 3% mayor, el de los asalariados fue 1.5% mayor y de las personas físicas no asalariadas 5.2% mayor. SAT encaminó el esfuerzo recaudatorio para poder obtener 496.2 mil millones de pesos de ingresos adicionales. Por cobranza coactiva y eficiencia se obtuvieron 110.4 mil millones de pesos, mientras que por estrategias de fiscalización se obtuvieron 385.8 mil millones de pesos. En 2020 las devoluciones se realizaron en tiempo y forma y de acuerdo a la normatividad. Tenemos que se devolvieron 14.4 mil millones de pesos más que en 2019. También en 2020 tuvimos que las devoluciones tributarias representaron el 99.8% de las devoluciones totales. El IVA fue el concepto con un mayor incremento y en segundo lugar se encontraron las devoluciones de ISR. Por otro lado, tenemos que al cierre de 2020 la cartera de créditos fiscales registró 1.365.130 créditos, que representa un monto asociado de 993.4 mil millones de pesos. En cuanto a defensa de interés fiscal, tuvimos sentencias favorables que fueron equivalentes a 103.4 mil millones de pesos, el 69.5% del total. Y tenemos que el número de juicios resueltos de manera definitiva disminuyó considerablemente en 2020. En cuanto a firma electrónica, tenemos que en el 2020 se generaron 2.644.014 certificados de firma electrónica, de los cuales 1.255.726 de los contribuyentes lo hicieron por primera vez. En el caso de la factura electrónica, en 2020 se emitieron 7.798 millones de facturas, y en 2014 se vuelve obligatoria la emisión de la factura electrónica. En cuanto a las declaraciones anuales, tuvimos que en 2020 la percepción de justicia fiscal y combate a la corrupción contribuyeron a que se presentaran 207.244 declaraciones más que en el 2020. Por otro lado, tuvimos que en 2020 se llevaron a cabo 28 millones de operaciones de pagos por medio de recepción, de las cuales el 53.6% fue a través de ventanillas bancarias. Los pagos por Internet tuvieron un crecimiento del 3% respecto a 2019.